Justo acabamos de llegar del gimnasio y estaba haciendo Macarena unas historias y estábamos hablando de que el universo tiene un lenguaje y es totalmente diferente a cómo se comunica el universo con nosotros y cómo nos comunicamos nosotros con él, ¿no? Y el lenguaje del universo no son las palabras, son los sentimientos. ¿Por qué? Porque los sentimientos, al final, el universo, ¿cómo funciona? Funciona por energía, frecuencia y vibración. Entonces, las palabras, al final, no son más que estados vibracionales. Nosotros cuando nos enfadamos y soltamos mierda por la boca, ¿qué estamos haciendo? Estamos vibrando de determinada manera. Esas palabras, ¿qué hace? Nos hacen que sintamos de determinada forma y ese sentimiento al final es el que atrae a nosotros cosas malas o cosas buenas. Por eso, por tus palabras serás condenado o serás... ¿Cómo era? Ay, no me acuerdo. No me acuerdo. Pero sí. Pero me has entendido, ¿no? Por tus palabras. O serás justificado o serás condenado, ¿no? Eso es. Las decía Florence. Y es importante comprender esto porque cuando empiezas a comprender esto y a ser consciente de ello más veces en el día, porque lógicamente que nosotros somos conscientes de estas palabras que te estamos diciendo, de cómo funciona el universo, de cómo se comunica a través de las frecuencias, a través de cómo nos sentimos y a partir de ese sentimiento cómo vibramos, pero lógicamente que nosotros... Al final, el 95% del tiempo funcionamos en automático, por mucho que seamos conscientes. Por eso, al final, el único propósito que tenemos nosotros como seres humanos, como seres vivos en la Tierra, es, punto número 1, despertar, y punto número 2, mantenernos despiertos, ¿no? Estar constantemente siendo conscientes de que somos conscientes realmente de cómo estamos actuando, de qué estamos pensando, de qué estamos sintiendo, de cómo estamos hablando, y en base a eso, al final, como te digo, atraeremos unas circunstancias o atraeremos otras, tendremos unos resultados o tendremos otros, ¿no? Mira, algo que es importante de lo que has dicho es lo de la vibración, porque lo que yo estaba explicando un poco en las historias, de lo que estaba hablando, es que el universo, vida, Dios, llámalo como quieras, solo tiene un lenguaje, ¿vale? Solo hay un lenguaje con el que tú te puedes comunicar, y es a través de los sentimientos. Y solo existen dos sentimientos, o sea... Sentimientos Sí. pueden haber muchos, pero al final sentimientos raíz, el sentimiento real, solo hay dos, es el amor o es el miedo. Entonces tú te comunicas con el universo, con la vida, con Dios, a través del sentimiento. Si yo te estoy hablando, ahora mismo tú no entiendes español, tú lo que hablas es chino, por mucho que yo te grite, te hable más rápido, te hable más lento, tú no estás entendiendo nada de lo que yo te digo, pero sí que hay algo que estás entendiendo, que es una vibración. Me explico. Si tú, yo no sé si has ido alguna vez a un restaurante chino donde todo lo que trabajan son chinos, seguro que sí. Ay, qué tontería acabo de decir, más tonta. Cuando los chinos hablan entre ellos, tú no los entiendes, pero tú sabes si están enfadados, si están riéndose. ¿Por qué? Porque sus palabras, o sea, su sentimiento mientras están saliendo esas palabras de su boca, emite una vibración, y puede ser una vibración de amor o una vibración de miedo. Entonces tú sabes si el chino está enfadado o está contento. ¿Por qué? Por la vibración. No estás entendiendo nada de lo que dice, pero sí entiendes ese sentimiento. Pues ese es el idioma del universo, ese es el idioma de Dios, ese es el idioma de todo el mundo. Por eso, o sea, es el único idioma que nos pone a todos, o sea, con el que nos podemos comunicar todas las personas del mundo. O sea, en el mundo hay muchísimos idiomas. Y el único idioma que es universal y que todos entendemos es ese, es el del sentimiento, porque con ese sentimiento tú estás, como dice Óscar, estás emanando una vibración. Y esa vibración es como la nube en la cabeza, que esto creo que lo he explicado yo alguna vez en algún vídeo de YouTube, que si tú, cuando estás vibrando negativo, se te pusiese una nube negra y tú te mirases al espejo y te vieses esa nube negra, o fueses andando por la calle y vieses toda la gente que va con la nube negra, tú no te acercarías a esas personas que tienen la nube negra, porque estarías viendo que tienen mala vibración. De hecho, hay veces que lo sentimos eso. El otro día estábamos escuchando justamente un podcast, ¿no? del hombre este, y justamente hablaba de eso. Decía, hay veces que vas a una cena, vas a un sitio, vas a otro y de repente ves a una persona y dices, hostia, no me cae bien o tiene algo que no me gusta, ¿no? Y al final es que energías similares vibran juntas. Lo que dice Macarena, si yo hablo español y el otro habla chino, no nos entendemos. Si yo vibro en nivel 3 y el otro vibra en nivel 7, por ponerte un ejemplo simplemente, no vamos a conectar. Total. Da igual que nos conozcamos, da igual que no nos conozcamos, da igual que hayamos tenido una conversación o no la hayamos tenido, simplemente no vibramos. Por eso
es tan importante al final lo que siempre hablamos, ¿no? Que nosotros no atraemos aquello que queremos ni aquello que deseamos, atraemos ¿qué? Atraemos lo que somos. Y al final, aquello que somos. Es así. Lo que somos es lo que expresamos a través de los sentimientos, ¿no? Pero fíjate eso qué poderoso que has dicho, porque ya no solo es con las personas. Nosotros, por ejemplo, yo creo que esto nos ha pasado siempre. Cuando fuimos, la primera vez que entramos a esta casa tenía algo, tenía una vibra buena. Cuando nosotros, aquí en este caso de esta casa es que vimos esta... Dicho y hecho. Reservamos esta, vinimos a ver esta y nosotros no teníamos más opciones, pero cuando fuimos a ver el piso de Valencia, que habíamos decidido que queríamos irnos a vivir a Valencia, más al centro, a un edificio y tal, y dejar el chalet, nosotros fuimos a ver muchas casas. Y entrábamos en pisos que decíamos, me acuerdo uno que entramos enfrente de MediaMarkt. Nosotros vivíamos arriba de MediaMarkt, pero fuimos primero a ver uno enfrente de MediaMarkt, sí, que está el Consum arriba, y ese piso entramos y tenía la vibra que tenía no mala, o sea, tenía una vibra... La gente que ha vivido o cómo se han relacionado, cualquier cosa al final... Y sin embargo, cuando entramos al piso donde vivíamos, arriba de MediaMarkt, fue como, ostras, qué vibra más buena tiene... O sea, qué energía más buena tiene este piso. Y lo mismo nos pasó con esta casa. Igual esta casa que veníamos a tiro hecho, o sea, ya habíamos dado en la reserva y todo, pero igual hubiésemos entrado y no nos hubiese gustado la vibración, igual no nos la hubiésemos quedado. Nos hubiese dado igual incluso perder la fianza, ¿no? Pero ya no solo la gente, sino lo material también tiene vibraciones. Todo tiene vibraciones, ¿no? Cuenta, explica un poquito eso muchas veces que lo hemos hecho y lo hacemos de hecho varias veces al año. Por ejemplo, el tema de acumular la energía, la vibración. Al final, eso viene muy del Feng Shui, toda esta mierda, no sé cómo se llama al final, pero al final siempre decimos, ¿no? No nos creas, compruébalo. Al final me refiero cuando tienes muchas cosas que no utilizas, que no tal, lo que estás diciendo, ¿no? Las cosas materiales también tienen energía. ¿Cómo hemos notado nosotros o cómo sientes esa liberación cuando te deshaces realmente de ropa que no usas, o mueves cosas de sitio o pintas la casa? No sé, explica un poco eso. Eso es brutal. Eso a mí, vamos a ver, es cierto que yo esto lo he aprendido mucho de Óscar, porque él siempre me ha dicho... Esa chaqueta que tienes en el armario, hace 2 inviernos que no te la pones, que no te veo que te la pones. Dásela a alguien, regálala, tírala en un contenedor de estos de ropa de Cáritas, deshazte de ella porque hace... Y yo no, porque es que igual el año que viene se vuelve a llevar y entonces ya sí que me la pongo. Pajas mentales, ¿no? Eso lo aprendí mucho de Óscar, pero donde más lo aprendí fue cuando nos fuimos a venir a vivir a esta casa. Porque nosotros... llegó un momento que compramos todos los muebles y nosotros ya nos mudábamos con nuestros muebles, o sea, hacíamos nuestra mudanza, buscábamos pisos, casas, lo que fuese, que no estuviesen amueblados, porque nosotros ya lo teníamos todo, ¿no? Y cuando nos vinimos aquí, nos dimos cuenta que, que estaban todos los muebles y los dueños no los iban a sacar, o sea, si queríamos la casa nos teníamos que quedar con esos muebles. Y entonces en ese momento a mí es como que se me encogió el corazón y dije, ¿qué voy a hacer con todas mis cosas? Tú fíjate esto, cómo nos identificamos con lo material, con todas mis cosas, con mis muebles, ¿qué voy a hacer? Esto lo aprendí muy bien de Óscar, que se ríe de mí, porque es con el mío, ¿no? Es mis cosas, ¿qué voy a hacer? El y entonces Óscar me dijo, pues, lo dejamos en el pueblo, quien compre la casa del pueblo, pues que se lo quede. Y yo decía, pero ¿cómo vamos a dejar todos los muebles? Mis zapateros de Ikea, mi cama, mi colchón, ¿cómo vamos a dejar todos los muebles? Pero es que te sientes liberado. Explica, por ejemplo, lo del coche, lo que nos pasó con el coche, para que veáis lo poderoso que es. Y como muchas veces, hasta que no sueltas lo material, no viene lo que quieres. Y no te va a venir instantáneamente. Cuéntalo del coche, lo que nos pasó. Se nos estropeó el coche y fue realmente cuando, aún así, se nos estropeó. No teníamos prácticamente dinero ni para arreglarlo. Lo queríamos aguantar para arreglarlo, porque cómo íbamos a estar sin coche, andando, no teníamos ni prácticamente, eso fue a principios de año, ¿no? de 2024. Y cómo fue, a través de, cuéntalo, a través de soltarlo, que luego se empezó a dar todo, empezó todo... Sí, o sea, a lo que... En este caso fue un coche, ¿no? Pero puede ser con cualquier cosa material, por ejemplo, como te estaba contando con los muebles, ¿no? Yo al final decidimos que sí, que nos veníamos a esta casa y que todos los muebles... o sea, es como que nuestra energía subió gracias a quitarte ese peso. O sea, somos nosotros mismos los que nos ponemos piedras en la mochila. Y las cosas materiales son piedras en nuestras mochilas que tenemos que cargar. Y nosotros llevábamos mucho tiempo cargando con ese peso del coche. Entonces, cuando se estropeó,
que nos dijeron, bueno, pues que la reparación iban a ser 1000 y pico euros, que valía más que el coche, Sí, que tal, porque era un coche, euros, sí. era un coche antiguo, bueno, sí, era un coche 2005, antiguo. 2006 era el Vectra. No, Entonces, cuando pasó todo esto del coche, y ya decidimos, bueno, pues soltar, pues decir, bueno, pues ya está, pues ¿qué nos dan en el desguace? 250 euros, nos dieron 250 euros, creo, ¿no? 150, ni me acuerdo. O 150, por ahí sí, Sí. en el desguace. Ridículo. Pero bueno, vienen, lo recogen y lo dan de baja y tal, pues nada, pues que se lo lleven. O sea, en ese momento nosotros veníamos como acumulando como mucha energía negativa. Sí, poniendo el foco de energía al final, porque tus pensamientos están en el coche, entonces no te deja avanzar. Al final, Exacto, en aquello que te enfocas, exacto. se expande. Entonces, si tú estás dedicándole energía y espacio mental en tu mente ¿Quieres café? sí, quiero café. Al coche, pues eso al final no te deja avanzar, ¿no? Y eso es lo que estamos hablando. El lenguaje del universo no son las palabras, son los sentimientos. ¿Cómo te sientes tú a la hora de hacer determinada cosa? Bueno, el quid de la cuestión es que soltamos el coche, se lo llevaron al desguace, estuvimos, no sé, unos días andando hasta que un amigo nuestro, digamos, tenía una moto de 125 que no la utilizaba y le dije, me quedo la moto y te la pago, me la dio, digamos, prácticamente sin darle nada, ¿no? Y luego ya más tarde le pagamos la moto. Y como te digo, en el momento de soltar lo que fue el coche fue una liberación total de energía, al igual que cuando vacías el armario de ropa que no utilizas, son cosas que vas acumulando, como te digo, y te van lastrando, como dice Macarena, las vas metiendo en la mochila y te vas lastrando, al final todo es energía, todo es vibración. Entonces, cuando empiezas a comprender eso y empiezas a aplicarlo, empiezas a ver cambios radicales en tu vida. Muchas veces no avanzas en tu vida, ¿por qué? Porque estás aguantando, soportando una relación en la cual no estás cómodo, simplemente lo haces por hábito, o porque realmente no tienes los cojones suficientes de estar solo, de enfrentarte a ti mismo. Y eso pasa con una relación, pasa con tu salud, pasa con las cosas materiales, pasa con todo. Por eso es importante que soltemos, y lo que estaba diciendo antes, ¿no? Al final nosotros nunca vamos a traer aquello que queremos ni deseamos. Cuando tú empiezas a pedir, que muchas veces se dice, pide y se te dará, pide y se te dará, tienes que pedir desde un estado de gratitud, de un estado de que tú ya eres eso. ¿Cómo lo haces? Actuando. Cuando tú actúas cada día sin expectativas del logro de lo que tú quieres lograr, y lo haces en el tiempo, va a haber un momento que eso se va a convertir en un hábito, y ese hábito va a empezar ¿a qué? A manifestar esos resultados que tú quieres. Pongo el ejemplo del cuerpo porque el ejemplo del cuerpo es muy sencillo de entender. Si tú pesas 100 kilos, estás gordo y quieres adelgazar, ¿qué tienes que hacer? Tienes que agradecer como que tú ya pesas 80 kilos. ¿Cómo lo agradeces? Con acciones. La acción es el puente entre dónde estás y dónde quieres estar. Cada día vas a comer sano, cada día te vas a comportar como esa persona de 80 kilos. Cuando te digan que quieres salir de fiesta o te vas a comer 3 donuts, no te los vas a comer sano. Vas a empezar a cuidarte, vas a empezar a amarte, a respetarte. ¿Y qué va a empezar a pasar? Que vas a empezar a vibrar de determinada forma, de una forma distinta. Entonces vas a traer circunstancias diferentes, personas diferentes, oportunidades diferentes, y tu vida va a empezar a mutar, tu vida va a empezar a transformarse. Por eso es tan importante que entendamos que el lenguaje del universo son las vibraciones. Cómo tú te sientes en todo momento, estás emitiendo una vibración. Al final, lo que decía Macarena, solo hay dos emociones básicas en este mundo. Operas desde el amor o operas desde el miedo. Todas las digamos, emociones o sentimientos negativos parten del miedo. La emoción básica, raíz, es el miedo. O operas desde el amor, desde la fe, realmente. Entonces, comprender eso y ser consciente y aplicarlo en tu día a día la mayor parte del tiempo, como te digo, ir tomándote esas pastillas rojas constantemente, Macarena y yo estamos recordándonos esta información. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo, en una matriz, como en un videojuego. Ayer estábamos en el gimnasio entrenando y Macarena me decía, hostia, mira a tu alrededor, tal, había uno con sus cascos, otro con la capucha, otro aquí, otro no sé qué, y empiezas a verlo y dices, coño, es que parece el puto GTA, es el puto GTA, cada uno se pero ha en la vida montado real. su personaje. Literal, Ya está. literal, cada Es uno así. se monta su personaje y se pierde en él. Y como te digo, funcionamos el 95, el 99% del tiempo en automático, y al final nos olvidamos de que somos algo más grande que este cuerpo, somos seres espirituales, como dije en el vídeo de ayer, viviendo una experiencia física. Y como tal, como seres espirituales que somos seres de alta energía, nos comunicamos a través de las vibraciones. ¿Cuál es el problema? Que como tus ojos no lo ven, realmente no lo crees. Pero tú tampoco ves la gravedad, y la gravedad existe. Tú tampoco ves la electricidad, y le das a un botón y tienes luz. Eso es realmente tener fe al final, tener certeza
de que aquello que tú crees en tu mente se va a dar con el tiempo, ahora, sin expectativas. Esa es la clave de todo, que operes como que tú ya eres eso, como que tú ya lo haces y simplemente lo hagas, básicamente, ¿no? Qué importante es eso y sobre todo por lo que yo te decía, porque... Segundo cafelito ya, bueno, segundo, nos llevamos como 3-4 cafés, acabamos de venir de entrenar y estamos con el ayuno, ¿no? Porque estamos haciendo ayuno intermitente, llevamos ya varios meses, ¿no? Como unas 16 horas sin comer y luego hacemos 2 comidas. Algo muy poderoso es estudiar, o sea, estudiarlo todo y luego tú reflexionar, ¿no? Una frase que me dijo Óscar hace unos meses que me voló la cabeza, que la leyó Óscar en un libro, es que vale más una hora pensando, ¿no? O sea, reflexionando, que leerte 100 libros, ¿vale? Entonces, algo que yo he entendido reflexionando de algo que leí, es que uno, sí o sí, todas las oraciones tienen respuesta. Todas las oraciones tienen respuesta. Por lo tanto, tú cada vez que pides al universo, tú lo pides con tu boca, ay, por favor, que me den la hipoteca que quiero. Tú estás pidiendo que se te dé esa hipoteca que quieres, ¿no? Por favor, universo, que se me dé esa hipoteca, que salga todo bien, que tal, que el banco me dé la hipoteca y me pueda comprar esa casa. Recuerda siempre que vayas a hacer eso. Eso es una oración, ¿vale? Porque una oración al final es una oración. Pero esa oración que hace, frase. emite una... Pero esa oración, acuérdate que emite una vibración. Y esa vibración recae en 2 sentimientos y es de la única forma en la que tú te puedes comunicar con el universo. Entonces, esa oración, ¿desde qué vibración viene? Claro. ¿Viene desde el miedo o viene desde el amor? Porque entonces viene el hecho de decir, ay, es que yo he estado pidiendo y pidiendo y orando y pidiéndole al universo y a la vida que me den la hipoteca y he ido al banco y me han dicho que no. Claro, desde un estado Y que has aún pedido... te sorprendes de que te digan que no. Desde un estado de ¿Por carencia. qué? Porque te crees que te estás comunicando con el universo, te crees que te estás comunicando con Dios o con la vida a través de palabras. Y acuérdate que Dios, la vida y el universo no entienden tus palabras, hablan el idioma de los sentimientos. Y tú estás pidiendo desde el miedo, desde la carencia de que no se te dé. Y evidentemente lo que se te da es eso. Pero todas las oraciones siempre tienen respuesta. Mira, justamente estamos viendo la serie esta de Chosen, que es la vida de Jesús. Y ayer estaba hablando justamente, contó una parábola, ¿no? Y hablaba justamente de eso, lo que está diciendo Macarena, ¿no? O hablas desde la escasez o hablas desde la gratitud, desde el que ya lo tienes. Y contó una parábola que como que Dios le dio a una persona 5, a otra persona 10 y a otra persona le dio 1. Talentos, ¿vale? Estamos hablando de talentos. Ponlo dinero, pon lo que quieras. Al cabo de los meses va Dios y le dice, ¿qué has hecho con tus 5 talentos? Mira, pues estos 5 talentos los he multiplicado y he hecho 10. Dice, ah, perfecto. Como tienes, más te daré. Al otro que le había dado 2 talentos, creo, lo había multiplicado por 4. Y al que le había dado 1 talento, tenía miedo, operó desde el miedo, desde la escasez, de, guau, solo tengo 1, hizo un agujero en la tierra y lo enterró. Y le dijo, tú que has operado con miedo, tú que has operado desde la escasez, no has actuado desde realmente lo que eres abundancia, que eres prosperidad, te lo voy a quitar, ¿no? Y ahí sale la parábola de que al que tiene se le dará y al que no tiene, hasta lo que no tiene se le quitará, ¿no? ¿Por qué? Por lo que te hemos dicho antes, tú no atraes a esta vida aquello que quieres o deseas, sino aquello que eres. La riqueza y la pobreza no tienen nada que ver con lo material, tienen que ver con un estado mental. La felicidad no tiene nada que ver con lo externo o lo interno, es todo un estado mental. Todo se basa en los estados y en los niveles de conciencia. ¿En qué nivel de conciencia tú vives? Si tú, en tu mente... El otro día leí una frase muy poderosa también que decía, cuando tú estás, digamos, viviendo en la escasez, no tienes, digamos, abundancia material, puedes decir, estoy quebrado económicamente. Entonces, ¿qué estás haciendo? Estás reafirmando en tu mente que tú eres escasez, que tú eres una persona pobre. Otra cosa muy diferente es decir, me quedan 50 céntimos en la cuenta del banco. Eso es un hecho. Ahora, tú no estás diciendo que eres pobre ni que eres escasez, ¿ok? Tú eres una persona rica mentalmente, simplemente que la vida, Dios, el universo, te está haciendo, digamos, pasar o experimentar una experiencia que tú necesitas vivir y transitar para realmente crecer y convertirte o manifestar o expresar esa persona que tú ya eres. Y muchas veces no nos damos cuenta y es en esos momentos donde más fe tenemos que tener. Al final, Jesús ya lo decía hace 2000 años. O sea, al final no era Jesús el que salvaba a las personas, el que hacía los milagros. Al final los milagros entiéndelos como un cambio de percepción.
¿vale? Tú ves esta pared blanca y yo la veo negra, o tú ves un 6 y yo veo un 9. Al final es siempre desde qué lado, desde qué punto de vista tú ves las cosas. Por eso el mundo no es como es, el mundo es como tú lo ves. Yo puedo ver el mundo de una forma, Macarena lo puede ver de una forma y tú lo puedes ver de otra forma. El hecho es el mismo. Ahora, tú estás viendo donde tú ves escasez, yo veo abundancia. Donde tú ves miedo, yo veo amor. Y todo eso, como te digo, son estados mentales, una percepción. Y como te digo, en base a esa percepción, emites una vibración, emites otra y atraes a tu vida, lo que te digo, circunstancias, personas, oportunidades. Así que no te quejes si realmente no estás atrayendo, no estás viviendo y experimentando la vida que quieres, porque todo lo atraes tú en base a cómo vibras. ¿Qué conversación tienes contigo mismo? ¿Cómo te hablas la mayor parte del tiempo? ¿Qué palabras están saliendo de tu boca? Analiza el día de hoy, coge un boli y un papel y al final de la noche mira cuántas veces te has quejado, mira cuántas veces estás criticando, mira cuántas veces estás atacando, estás condenando, estás juzgando. Simplemente desde tu percepción, no es lo que está pasando, no es lo que ha pasado, es cómo tú reaccionas ante eso que pasa, ¿no? Y como te digo, eso emite una vibración o emite otra. Es una forma buenísima de hacerte un poquito más consciente de eso. Si te lees o has leído Los secretos de la mente millonaria, te dice que cada vez que te quejes, hagas una pistola con los dedos y te vueles la cabeza. Y que simplemente este hecho te va a hacer consciente de todas las veces que te estás quejando en el día, ¿no? Entonces cada vez que me quejo, ¡pum!, me pego un tiro. Y entonces llega la noche y dices, joder, si es que me he pasado todo el día pegándome tiros. ¿Por qué? Porque me he pasado todo el día quejándome, ¿no? Eso me parece buenísimo como herramienta para hacerte consciente. Pero algo que sí que quiero anotar, y yo creo que con esto ya vamos finalizando, sí, vamos a cerrar el vídeo. Es que lo que ha dicho Óscar, donde tú puedes ver, donde tú estás viendo miedo, donde tú estás viendo escasez, donde tú estás viendo pobreza, que no hay trabajo, que no hay dinero, que hay crisis, nosotros vemos amor, nosotros vemos abundancia, nosotros vemos prosperidad. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a recibir de ese mundo que estás mirando y qué es lo que vamos a recibir nosotros de ese mundo que estamos mirando? Y no tengas miedo porque se practica, todo se practica, porque yo era una persona que también veía escasez, que también veía miedo, que también decía, ¿cómo voy a tener hijos en este mundo con lo mal que está? ¿Qué veníamos hablando ahora justamente subiendo? Que no nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a comer, no nos han enseñado a nada. O sea, es que no nos han enseñado, es de chiste. O sea, la gente se levanta por la mañana, se come 2 tostadas, se bebe un puto colacao, porque te han enseñado que el desayuno es la comida más importante del día. No me toques los huevos. Te estás metiendo hidratos de carbono por la mañana cuando ni te has movido de la cama, cuando ni te has ganado ese desayuno y cuando realmente lo único que vas a hacer es acumular, ir lento, que te haga una puta niebla mental y al final de ahí radica la importancia de la educación. Por eso es tan importante educarse. Y lo más importante de estos vídeos, lo súper más importante de estos vídeos es que cuando tú estás ahí los veas, da igual que sea una persona, que sean 100, que 1000, que 10.000, que 100.000 personas las que vean este vídeo, da igual, el hecho es que tú que estás ahí viéndolo, si realmente te ha resonado, se lo compartas a alguien. Eso es. Porque lo único, o sea, el único objetivo de estos vídeos es eso, es que a ti te resuene y tú lo compartas con alguien. Y así es como hacemos, así es como hacemos esa cadena de ayuda. No sé si has visto esta peli de Will Smith, que no me acuerdo cómo se llama la peli, pero tiene Will Smith una peli que es así, es de cadena de favores o algo así se llama, ¿no? Sí, algo así, pues creo. Exactamente es lo que tienes que hacer con este tipo de información, que da igual que venga de nosotros, que venga de tantísima gente que está hoy en día divulgando un mensaje de aumentar la consciencia, ¿no? De elevar el nivel de consciencia. Es que tú veas este mensaje y digas, wow, esto, ¿cómo le ayudaría a mi prima Pilar? Se lo voy a mandar a Pilar y que lo escuche. Eso es. O esto, ¿cómo le ayudaría a mi madre? Se lo voy a mandar a mi madre o a mi amiga la del pueblo. Y que esa amiga del pueblo, cuando lo esté escuchando, diga, buah, esto a mi hermano le vuela la cabeza y le va a ayudar. Y se lo mando. O sea, y así es como realmente elevamos, y es el trabajo que tenemos todos aquí. El problema es que cuando tú actúas desde el miedo, te quedas la información para ti y dices, no, solo mía, que no me la quiten. ¿Cómo la voy a dar? Si la doy a alguien, yo me quedo sin. O no la compartes por miedo a la crítica o por miedo al que Pero bueno, dirán. mira, nosotros estamos aquí compartiéndote esto y esto va para YouTube. Para YouTube, Spotify, para todos los Spotify, canales. Apple Podcast, nos puedes Entonces, escuchar en todos comparte. sitios. Comparte. Recuerda seguirnos, Macarena Hernández V, Óscar López Momentum y suscribirte aquí abajo. Vamos a dejar las 2 newsletters. Así que nada, familia, nos vemos en próximos vídeos. Let's go.